Estamos terminando o hemos terminado una serie que se tituló Influencia, evocando el tema del liderazgo, que el liderazgo es influencia, pero teníamos como objetivo crecer para ganar. Y cuando hablábamos de ganar nos referíamos no a nosotros, sino a los que nos rodean, a los que nos acompañan. Porque creemos que el liderazgo no es una posición, sino es una acción de servir, y que todos los cristianos tenemos ese don de liderazgo. Y cuando nosotros crecemos como personas, cuando nosotros mejoramos como personas, todos van a ganar. Y eso es un espíritu generoso, crecer con el objetivo de que otras personas también sean bendecidas. Y la Navidad tiene un espíritu de generosidad. De hecho, la primera Navidad se dio el regalo más grande que la humanidad jamás había experimentado. Y ese regalo tiene que ver con Jesús. El Dios generoso obsequia lo más preciado que él tenía, a su propio Hijo. Y la verdad es que el evangelio es generosidad, y no deberíamos encerrar este espíritu generoso solo para estas épocas navideñas, sino todo el año, enero, febrero, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy yo quiero comenzar a reflexionar sobre este tema de ver a Jesús en la Navidad. Se sobreentiende que la Navidad es Jesús. Sin embargo, algunos no logran captar, no logran percibir, no logran tener revelación del Señor Jesucristo. De hecho, en la primera Navidad, hace 2000 años, algunos vieron a Jesús pero no lo miraron. Algunos vieron a Jesús pero no tuvieron revelación quién era Él y cómo se relacionaron con Él. Ahora, en la vida, la Biblia nos explica que tenemos oportunidades, tenemos momentos en la vida donde nosotros podríamos percibir a Jesús, pero aún siendo justos, aún siendo cristianos, no nos percatamos de que ahí está Jesús. Por lo tanto, no caminamos o no reaccionamos o no fluimos como debemos fluir. Es como el tema de los ángeles. Les puedo asegurar que todos los que estamos aquí hemos tenido contacto con ángeles y no nos hemos dado cuenta que han sido ángeles. Ahora quiero leer la escritura en Mateo capítulo 25. Si me preguntan cuál es el título de este mensaje, es ver a Jesús, principios para tocarlo. ¿Cuáles son las acciones con las cuales podemos tocar a Jesús? Y naturalmente esto no tiene que ver con nuestros sentidos naturales, de ver con nuestros ojos físicos y de palpar con nuestro cuerpo. No me refiero al sentido del tacto y al sentido de la vista, tal como nosotros lo conocemos. Cuando hablo de ver a Jesús, estoy hablando de percibir a Jesús en cada momento. Cuando hablo de tocar a Jesús, estoy hablando de tener una comunión con Él. En Mateo capítulo 25, versículo 35 al 40, dice la escritura: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Verso 37. Como no se está poniendo en la pantalla, entonces solo me están oyendo. Los que tienen la Biblia, creo que con esa oscuridad no lo logran ver. Como no lo tenemos en la pantalla, voy a pedir a los hermanos, a los ingenieros de luces, que por favor prendamos algunos focos del techo para que mis hermanos puedan corroborar la lectura que estamos haciendo. Estoy en Mateo capítulo 25, versículo 35 al 40. Voy en el verso 36, sígame por favor. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, fíjese, mire quiénes son los que preguntan. Entonces los justos, no la gente pecaminosa. Este texto dice que los justos hacen una pregunta a Jesús diciendo: Señor, ¿cómo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Verso 38. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Mateo 25:40 dice: respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
por cuanto lo hicisteis con uno de mis hermanos más pequeños. No se está refiriendo a edad, se está refiriendo a necesidad, se está refiriendo a vulnerabilidad, se está refiriendo a susceptibilidad. Siempre va a haber gente más pequeña que nosotros, es decir, más necesitados que nosotros, y siempre en la vida tú y yo vamos a tener gente que está mejor que nosotros. ¿Tiene sentido? Tiene sentido que siempre va a haber gente arriba o gente abajo, gente con más o gente con menos que nosotros. Y este pasaje de Mateo 25, 35 al 40 es un mensaje difícil de digerir, seamos honestos. Ver a Jesús en la cárcel es muy difícil, ver a Jesús en el hospital es muy difícil, es ver a Jesús en una necesidad es muy difícil. Pero lo más difícil es pensar que visitamos a Jesús cuando fuimos a la cárcel, principalmente porque la gente que está en prisión son personas que por algún acto pecaminoso han delinquido, han quebrantado la ley. Entonces es gente no grata, gente que ha hecho daño a otros y hasta miedo le tenemos. Sin embargo, este texto nos hace una tremenda invitación a todos nosotros, que hay maneras donde nosotros podemos tocar a Jesús aun cuando no sea Jesús mismo. Pero Jesús lo toma como que si lo estuviéramos haciendo con él. De eso quiero reflexionar esta hora. Vamos a dejar por un lado Mateo 25, lo vamos a poner ahí en stand-by, vamos a guardar Mateo 25 y vamos a regresar unas páginas para leer Mateo capítulo número 2, hablando un poquito cuando Jesús nació y cómo aquellos sabios o aquellos magos, como dice la escritura en la Reina Valera 1960, a mí no me gusta usar la palabra mago porque se relaciona a magia y la Biblia contundentemente rechaza la brujería, la hechicería y la magia. Las versiones dicen que eran sabios, no dicen cuántos. Se cree que fueron 3 porque habían 3 obsequios: oro, incienso y mirra. Pero literalmente en el verso 9 de Mateo 2 dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Digan conmigo, estrella. Ellos iban siguiendo una estrella, ¿cierto? Que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. La estrella se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella, una vez más, diga conmigo, ver la estrella. Es tan importante ver lo que otros no miran. En otras palabras, tener revelación. Una manera muy práctica, muy sencilla para entender qué significa revelación es ver lo que Dios mira. Es entender lo que Dios entiende, es comprender lo que Dios comprende. No se trata con nuestros sentidos naturales, la vista o el tacto. Se trata de nuestros sentidos espirituales, tener revelación. Y esta gente tenía revelación porque vieron la estrella, y al parecer Herodes y todos los demás miraban esa estrella, pero no tenían revelación sobre esa estrella. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Verso 12. Pero siendo avisados, ¿por qué? Por revelación. Estos sabios tenían revelación de la Navidad. Estos sabios tenían revelación de la estrella. Estos sabios tenían revelación de Jesucristo. Estos sabios tenían revelación, y eso fue lo que les permitió abrir sus tesoros: oro, incienso y mirra. Cuando uno tiene revelación, uno puede abrir sus tesoros. Cuando uno tiene revelación, uno puede saber en dónde compartir sus tesoros. Cuando uno tiene revelación, entonces es fácil reconocer, ver y percibir a Jesucristo. Y dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. A ver, hablemos de algunos principios para tocar a Jesús. Ayúdenme una vez más, por favor, diga conmigo con ánimo: tocar a Jesús. ¿Cómo podemos tocar a Jesús? ¿Es Jesús tocable? ¿Es Jesús abrazable? ¿Es Jesús besable? ¿Es Jesús vestible? Podemos, como dice Mateo 25, darle de comer a Jesús, visitar a Jesús, arropar a Jesús. Sí se puede cuando lo hacemos con alguien más. El primer principio:
toca a Jesús tocando la necesidad. La manera de tocar a Jesús es cuando nosotros percibimos una necesidad, cuando uno atiende una necesidad, cuando uno cubre una necesidad. Yo quiero mostrar un orden bíblico al leer Mateo 25:40. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, fíjese, subrayo, más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Quiénes son los más pequeños? No se estaba refiriendo a edad, aunque por supuesto tenemos un corazón por los niños, porque los niños son objetos de susceptibilidad. A un niño se le puede engañar, a un niño se le puede abusar, a un niño se le puede ofender. De hecho, quiero comenzar así, identificándome con una causa muy noble que varios hermanos, que hay varias instituciones han tenido un corazón para defender al niño abusado, al niño ultrajado. De hecho, en la silla donde usted estuvo, o donde está, mejor dicho, en esa silla pusimos este panfleto. Dice: yo apoyo a las víctimas en la búsqueda de justicia. Ley de justicia pronta para sobrevivientes. Y tiene 3 incisos. Las víctimas vulnerables merecen justicia individualizada en un plazo más que razonable. Las víctimas necesitan una voz en el sistema de justicia. La restauración debe ser prioridad. Necesitamos financiar el Instituto de la Víctima. Resulta que ahí a la entrada, desde aquí estoy observando el banner IJM. Esta es una organización de justicia internacional. Su misión es establecer justicia internacionalmente, principalmente hacia los niños. Eso es a nivel mundial. Y en Guatemala ha encontrado un espacio, y esta iglesia de alguna manera nos hemos asociado a ellos. Es más, yo quiero agradecer a algunos de ustedes que cuando nosotros a medio año comenzamos a hablar de este tema, recuerdan cuando estuvimos hablando de las inmoralidades sexuales, la violación a los niños, el abuso a los niños. Yo traje a uno de estos representantes, a Juan Colmenares, y él nos estuvo hablando de cómo podemos nosotros ayudar a los niños, y algunos de ustedes reaccionaron y por varios miércoles estuvieron capacitando. Es más, yo quiero que ofrezcamos un aplauso a estos hermanos que respondieron a este llamado para hacer algo a favor de los niños abusados, ser una voz para los que no tienen voz. El asunto es que nuestro sistema judicial es tardadísimo. De 3 a 5 años se lleva un proceso para juzgar a un malhechor, a una persona que ha abusado de un niño. Es mucho tiempo. ¿Y qué sucede en un proceso tan largo? Se desanima a la víctima y se victimiza más a toda la familia. Estar yendo una y otra vez, en 3 a 5 años se aborta el proyecto, y la gente que ha hecho este daño lo vuelve a hacer porque nunca es penalizada. Se está proponiendo, queremos ir al Congreso y presentar ante los diputados esta boleta donde va a ir nuestra firma, nuestro nombre y nuestro número de DPI. Yo quiero ser el primero de esta iglesia en participar, y quiero que usted sea generoso conmigo. Quiero que luchemos por los más vulnerables, por los más pequeños, porque cuando tocamos la necesidad, tocamos a Jesucristo. Y ese es mi reto. Es más, ahora mismo lo voy a hacer. Yo quiero que por favor usted lo haga conmigo. Cerca de usted hay una de estas boletas. Si no la tiene, levante la mano y uno de los diáconos le va a ayudar a llenar esta boleta. Hay un recuadro acá donde vamos a poner nuestra firma. También requiere nuestro nombre completo, nuestros 2 nombres, nuestros 2 apellidos o los nombres que tengamos. Nuestro número de DPI. Quiero ver los que lo están haciendo conmigo, por favor. Yo ofrecí 2,000 boletas y aquí se levantaron 50 boletas. Yo quiero que usted haga algo por Guatemala. Quiero que demuestre su cristiandad
y que siga mi liderazgo, por favor, si es que me reconoce como líder. Si esta es su iglesia y si yo soy su líder, quiero que agarre una boleta y que por favor la llene, y vamos a ir a defender a los niños que son abusados, que son violados, porque Dios no lo quiera, nunca sea un hijo nuestro, nunca sea un nieto nuestro. Yo quiero que usted me apoye, yo quiero que usted siga mi liderazgo y que siga esta causa. Quiero que agarre una boleta de estas, que ponga su nombre, que ponga su número de DPI y que ponga su firma, porque vamos a hacer algo. Ya la iglesia nos hemos encerrado en 4 paredes, aquí adoramos, aquí hablamos lenguas, aquí hacemos de todo y Guatemala se sigue haciendo pedazos allá afuera. Yo creo que la iglesia debe ser sal, debe ser luz, y que nuestras acciones tienen que ser más estratégicas y tienen que ser más valientes, y que tenemos que tener más liderazgo como iglesia. Por favor, no permitan que este pastor se deprima, aunque sea engáñeme levantando la mano como que la va a llenar y no la llena. Por favor, ¿cuántos van a llenar esta boleta? Muy bien, gracias. Ya me siento mejor, puedo seguir predicando. Bien, hagamos algo por Guatemala y lo animo que lo hagamos en el nombre de Jesús. Pueden cambiar las cosas en Guatemala, ¿es cierto o no es cierto? Y tenemos que orar por esos congresistas, que Dios saque a los malos y establezca a los buenos, y que en las próximas elecciones más gente cristiana valiente, más gente cristiana que no se encierre solo los domingos a cantar y a orar y hacer como que la hace, y cuando salimos allá a la calle estamos viviendo patas arriba. Eso no ayuda a Guatemala. Vamos a ser cristianos que vamos a brillar el domingo en nuestras iglesias, pero también vamos a brillar en el escenario donde Dios nos ha llamado, en los montes que Dios nos ha llamado, y hoy nos toca que brillar en la justicia, nos toca que brillar en la política, y podemos hacer algo al firmar y a llenar esto. ¿Está bien? Entonces ahí están los hermanos diáconos. Voy a pedir que ellos por favor pasen recogiendo estas boletas, entréguesela a ellos. Si no le dio tiempo a llenarla porque no tiene pluma, entonces en el lobby ahí tenemos una mesa, ahí va a haber gente de este ministerio IJM, y usted pasa dejando ahí su boleta. Muchísimas gracias por confiar en esta iglesia, por confiar en las palabras que yo le estoy dando y por confiar en este ministerio IJM. Podemos dar un aplauso al Señor, por favor. Este frío lo tenemos que sacar de alguna manera. Aquí está la mía. Pastor Esvin, ayúdame, por favor, gracias. Entreguémosle. Bien, entonces estamos hablando que tocamos a Jesús cuando tocamos una necesidad, y de esta manera nosotros estamos haciendo algo por Jesucristo. Al llenar esa boleta nos estamos convirtiendo no en socios de saliva del cristianismo, porque hablar es muy fácil, sino estamos mostrando nuestro compromiso al llenar esta boleta. Mire, ¿qué les parece este versículo si nos motiva a esto que estamos haciendo? Porque en Proverbios 17:19 dice: servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Y cuando nosotros tocamos al necesitado, tocamos a Jesús. Ahora, bíblicamente yo creo que hay un orden. Debemos aprender a priorizar. Diga conmigo: priorizar. Priorizar significa poner en orden de importancia las cosas. Y creo que la Escritura muestra un mapa a la hora de tocar la necesidad para tocar a Jesús. Este mapa me muestra a mí que en primer lugar, a la hora de priorizar, yo debo poner a mi propia casa, a mi propia familia. Si voy a tocar a alguien, al primero que debo tocar es a mi casa, o a mis padres, a mi cónyuge o a mis hijos. La Biblia dice en 1 Timoteo 5:8: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, mire qué fuerte, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, nosotros no podemos dejar sin comer a nuestra casa por darle de comer a otra casa. Eso es peor que una persona que no conoce a Dios. En 1 Timoteo 5:8 entonces nos afirma que el orden es suplir la necesidad, en primer lugar, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros padres. En 1 Timoteo siempre, capítulo 5, versículo 4, dice así. Mire, 1 Timoteo 5:4: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Queremos tocar a Jesús, toquemos la necesidad. Comencemos con nuestra casa.
En este orden, en el mapa de tocar la necesidad, número 2, sigue con la familia espiritual. Primero tocamos a la familia física, luego tocamos a la familia espiritual, a nuestros hermanos en la fe. Me gusta lo que enseña la Escritura en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, dice el verso 10 de Gálatas 6, hagamos bien ¿a quiénes? A todos. Pero luego Pablo dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Si estamos encontrando esta ruta y realmente queremos ver a Jesús en la Navidad, porque lo que tú miras es lo que tocas, lo que no miras no lo puedes tocar. Y cuando tenemos revelación de Jesús, entonces podemos tocarlo. Tenemos que aprender a ver a Jesús en la necesidad de nuestro hogar y ahora de nuestra familia espiritual. Yo quiero animar y quiero felicitar a aquellos que se organizan para atender necesidades del propio grupo familiar. Por eso es muy importante, y es uno de los beneficios de pertenecer a una célula o a un grupo, porque ahí entre el grupo podemos ayudarnos entre el subsector, en el subsector, en el distrito. ¿Se imaginan? Todos los que estamos aquí tenemos necesidades. ¿Cómo hacemos para sufragar, para ayudarles a cada uno de ustedes en la necesidad? Económicamente no hay una logística para eso. Aunque tenemos ministerios, no logramos alcanzar a todos. Pero en la medida que nos involucramos a un grupo, ahí podemos reaccionar. Eso es lo importante de tener hermanos y amigos en la fe. Esta iglesia, yo he visto cómo han habido movimientos para ayudarnos los unos a los otros. Pastor Galdino, entiendo que este viernes fue con nuestros pastores allá a Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa. La mayoría de ellos están en el área rural y fueron a tener un tiempo de convivio, de comunión, de apoyar, de ser generosos. Damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y que así se levantan diferentes grupos de jóvenes, a veces a visitar orfanatorios, a veces a visitar asilos, recaudar juguetes. Esto lo tenemos que continuar haciendo. Precisamente quiero agradecerles a ustedes por el diezmo y la ofrenda que han dado toda esta época, siempre que han venido a esta iglesia. Ayer pudimos ir a atender a cerca de 150 pastores en el área rural, en las montañas de las Verapazas. La mayoría de ellos en Alta Verapaz, algunos pocos en Baja Verapaz. Son de habla quechí, son hermanos nuestros de la familia espiritual. Y con una familia se logró llegar ayer, se predicó, se ministró, se fue a orar por la esposa de uno de ellos parapléjica. Además de eso, se dio un almuerzo a estos pastores. Pero ¿sabe qué fue lo bello? Se lograron entregar unas tazas que dice lluvias de gracia, pastor, porque ellos son pastores, con algunos dulces. No era este gesto, porque en todo el año hemos ayudado a comprar un terreno, a comprar unas láminas. De hecho, ayer económicamente se ayudó a 5 familias de las que estaban ahí. Pero eso se pudo hacer por la generosidad de la iglesia Lluvias de Gracia Sede, y que Dios recompense a cada uno de nosotros. Pero estuvimos haciendo esto. Tenemos que tocar a Jesús tocando la necesidad. Primero los de la casa, luego los de la familia de la fe. Pero la Escritura nos sigue diciendo en Lucas 10, 30 al 37 que debemos concluir con nuestro prójimo. O sea, nuestra casa, la familia espiritual, pero nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? El extremo es el desconocido, incluso el desconocido que no piensa como nosotros, que no comulga como nosotros, como en el tiempo de Jesús eran los samaritanos. Había una rivalidad religiosa, había una rivalidad política, eran contrarios. Y Jesús narra esta historia, a ver si no lo dejo perdidito, en Lucas 10:30, porque sé que no está en las pantallas y algunos probablemente no tengan Biblia. Pero leo así lo que dice Jesucristo. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Verso 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. ¿Quién era un levita? Habían 12 tribus en Israel y había toda una tribu apartada para Dios para ser sacerdotes.
Así que esta era gente que conocía la Biblia, era gente religiosa, era gente de liderazgo espiritual. Sigue el verso 33. Pero un samaritano, ojo, ese que no era puro judío, que adoraba en otro lugar, que tenía otro poder político, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Todavía están conmigo? Gracias. Verso 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Verso 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? Verso 37. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Así que aquí estamos aprendiendo cómo tocar a Jesús. Y para tocar a Jesús debemos tener una revelación. Si nosotros no tenemos la revelación que detrás de la necesidad está Jesucristo y no lo logramos ver, nuestro corazón no va a ser movido para hacerlo, aun cuando seamos cristianos. Y los justos le dijeron: Señor, ¿cuándo te vimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo y te visitamos? ¿Cuándo estuviste en la cárcel y te fuimos a ver? Nosotros no lo hemos hecho. Y Jesús dijo: lo hicieron conmigo porque al hacerlo con unos pequeñitos, con uno más necesitado, es como si a mí lo hubieran hecho. ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo? Ahora, ¿sabe qué me ha llevado a reflexionar este pasaje de la parábola del buen samaritano? Es que cuando uno camina rápido en la vida, no puede hacer empatía con los demás, no puede empatar sentimientos. La manera de empatarnos, de solidarizarnos con nuestro prójimo, es detenernos en la vida. Cuando uno camina muy rápido, uno no ve, uno no siente, uno va muy enfocado en sus cosas. Vean los que manejamos vehículo o moto. Si nosotros lo estamos haciendo, como lo hago yo desde hace muchos años, después de años, 5, 10, 15 o tal vez 20 años, me he dado cuenta de una casa que nunca había visto y siempre paso por ahí. Se me pinchó la llanta, me tengo que detener y cuando pido ayuda: ¿en dónde estás? Aquí hay una casa rosada. Nunca había visto esa casa rosada, nunca había visto esa casa verde, nunca había visto ese negocio. ¿Por qué? Porque cuando uno pasa rápido en la vida, enfocado en sus tareas, entonces no nos da tiempo de hacerlo. Pasó el sacerdote y no se detuvo. Pasó el levita, pero pasó el samaritano y pudo detenerse en la vida y hacer algo por ese que estaba medio muerto. Yo quiero retarte, quiero animarte, quiero invitarte a que en esta época caminemos despacio en la vida. Y te vas a sorprender que hasta dentro de tu propia casa, quizás uno de tus hijos, quizás tu cónyuge, quizás tus padres están pasando por una necesidad, pero como nuestra vida es tan carrereada, no nos da tiempo ni ver que están llorando, ni nos da tiempo de ver que nuestros hijos están tristes o están pasando un problema. No es cierto, ¿a qué padre le ha pasado o a qué padre no le ha pasado que decimos: ¿y a qué hora sucedió esto? ¿Y a qué hora pasó? ¿Y en qué momento te abusaron? ¿En qué momento te ultrajaron? Nunca lo vi. Porque no nos detenemos, porque no nos sentamos y no vemos a la gente a los ojos. Yo creo que en esta época vamos a tener la oportunidad de bendecir a un familiar, de bendecir a un hijo, de bendecir a un padre, de bendecir a un familiar, de bendecir a un vecino, de bendecir a un compañero de trabajo, porque hay gente muy cerca de nosotros que necesita nuestra mano, nuestra sonrisa, nuestro abrazo, nuestro dinero, nuestro tamal, qué sé yo. Gracias a Dios. ¿Vamos bien? Estamos hablando de tocar a Jesús. Y el primer principio es tocando a través de la necesidad. Pero este segundo principio, si quieren anotarlo, toca a Jesús tocando necesidades variadas e integrales. Porque no todo es dinero. No todo es dinero en la vida. Porque alguno puede decir: hermano, este mensaje no va conmigo, yo no tengo plata. Es más, Dios me ha estado empujando a cambiar mi oración.
o a mejorar mi oración. Porque la mayoría de nosotros, yo me incluyo, nuestra oración es nosotros convertirnos en el objeto de nuestra oración y no en el sujeto de nuestra oración. A ver, me explico. Todos esperamos que otro sea la respuesta de nuestra oración, pero no nosotros ser la respuesta de la oración para otro. Ser sujeto de la oración es nosotros ser la respuesta de oración para otro. Ser el objeto de la oración es que los demás respondan a nuestra oración. ¿Sabe cómo se lo voy a ilustrar? Con los novios, con una señorita soltera o un joven soltero. ¿Hay acaso alguno aquí? Aprovecha a levantar la mano para que le echen el ojo, por favor. Pero a ver si me está siguiendo. ¿Cuántas veces, y yo también lo hice, así oré: Señor, mándame una sierva? ¿Cómo la han pedido ustedes? Pero la pedimos, que sea cristiana. Alguien diga amén, por favor, dígame que ese es su perfil. Que sea buena hija, que sea obediente a sus padres, que sea inteligente, que sea bonita. O sea, esa es la oración de un cuerdo, de un sano. Pero ¿cuántas veces nosotros oramos: Señor, mándame a mí, yo quiero ser la respuesta de oración? Que la inteligencia que tengo, que el color de ojos que tengo, que la altura que tengo, que el dinero que tengo, que el estudio que tengo, que el bien portado que soy, le sirva a otra persona. Nunca oramos así. Y uno todo feo y la quiere rubia de ojos azules. Señor, mándame una sierva que sea bella, que sea consagrada, que sea aquí. ¿Por qué no dice: Señor, conságreme a mí para yo bendecir a una persona? Señor, arréglame esta nariz para bendecir a otra persona. ¿Alguien me está siguiendo ahora? Solo estoy tratando de ilustrar que nuestra oración es muy egoísta. Dije nuestra, no dije la suya. Nuestra oración. Porque siempre estamos esperando que alguien sea la respuesta de oración. Usted oró: ojalá que en la iglesia me encuentre la persona que ore por mí, que profetice por mí. Ay, no tengo plata, pero en la iglesia Dios va a tocar a alguien que me dé para mi camioneta, para mi taxi, para mi carro, para mi avión. A alguien Dios le tiene que tocar para enviarme a Rusia 2018. ¿No es cierto? Siempre estamos buscando que otro cuate sea la respuesta de una oración. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo oramos y le dijimos: Señor, yo quiero ser la respuesta de oración para otra persona? Esa es la Navidad, esa es la generosidad, eso es tocar la necesidad. Ojalá que Dios a todos nos use como una respuesta de oración en esta época. O sea que hay necesidades varias. Y en 3 Juan 1:2 ha sido un versículo que a mí me ha gustado profetizar cuando alguien está cumpliendo años. Y porque la profecía más segura es cuando profetizamos la Biblia. La palabra de Dios tiene poder. Y cuando tú la hablas, y si entendemos que la profecía quiere decir hablar palabras de Dios, entonces este es un acto profético. 3 Juan verso 2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Las necesidades de las personas son integrales y Dios está consciente de que nuestras necesidades son de alma, de cuerpo y de espíritu. Y nosotros podemos tocar a Jesús no solo cuando tocamos la necesidad física o material. Tocamos a Jesús también cuando tocamos las necesidades emocionales, las necesidades espirituales. A la luz de la Escritura yo veo cómo en Mateo 25 nos presenta un dibujo, algunas evidencias, algunas características de necesidades económicas, materiales, físicas. Por ejemplo, nos dice Mateo 25, menciona el hambre. Tuve hambre, dijo Jesús. Habla de la sed, habla de la vivienda, de la desnudez, de la enfermedad. Estas son necesidades físicas. Quiero decirte que a Dios le interesa tu necesidad física. Dios está interesado por tu necesidad física. Dios está preocupado. Y si esta palabra es profética, amado, bajo el amor de Dios, Dios siempre quiere prosperarnos, así como prospera tu alma. Yo creo que ese es el Dios que tengo, que a Él le interesa cuando a mí me da una gripe, que a Él le interesa cuando a mí me da dolor de cabeza, a Él le interesa cuando no tengo para pagar la energía eléctrica o para parar el agua. A Dios le interesa esas situaciones de mi vida, porque Dios mira integralmente y nosotros podemos cubrir las necesidades físicas. Pero también en Mateo 25
abre un espacio a necesidades emocionales. No todo es dinero en la vida. Dios nos ha hecho tan ricos dándonos tesoro, que podría ser dinero, pero dándonos talentos, capacidades, habilidades para llenar necesidades de las personas emocionales. Todos necesitamos amar y ser amados. Todos necesitamos ser dignificados. Todos necesitamos que alguien nos agregue valor. ¿Están conmigo en esta hora? ¿Qué les parece si todos los que estamos aquí salimos encendidos con esta generosidad y decimos: yo quiero tocar a Jesús, porque cuando ayudo a alguien que está triste, toqué a Jesús, porque cuando traigo aliento a alguien que está desanimado, entonces toqué a Jesús? En Mateo capítulo 25 yo veo que la necesidad de sentirse familia es una necesidad emocional. Dios nos usa para abrir un espacio en nuestra mesa para esta Navidad, para que alguien que no tenga familia y que está tan cerca de nosotros, no tenemos que ir tan lejos. No sé, tal vez un compañero tuyo que vive en Quiché y por la fecha no va a poder ir a su tierra, a su pueblo, pero tal vez ahí en tu mesa poner un banquito, otra silla, partir el tamal en dos, el ponche, tú te quedas con la fruta y le das al otro el líquido, o al revés, pero algo, compartir. Podemos hacer algo. Miren, lo voy a contar aún luchando un poco en mi corazón. Y no es que no me interese cuál es el juicio que ustedes hagan, me interesa más el juicio que Dios va a hacer, aunque quiero ser prudente, pero lo voy a decir con tal de, más de alguno lo voy a animar. En estos días Dios me ha estado inquietando por uno de mis sobrinos. Tengo dos sobrinos fuera de Guatemala. Cuando ellos eran niños perdieron a su padre. Mi tío, el abuelo de ellos, los tomó como padre, pero bueno, hace unos 4 años mi tío pasó a la presencia del Señor y estos muchachos se han hecho jóvenes y ha quedado un vacío con ellos. Y entonces para esta época me sentí animado y procuré traer a los dos. A uno no pude traerlo, al otro sí pude traerlo. Y el 24 de diciembre, para el 31, voy a tener a uno de estos sobrinos con nosotros. Y el sentir que tengo en mi corazón es, de parte de Dios: trátalo como hijo, trátalo como hijo. Mi pregunta es: ¿habrá un sobrino cerca de ti? ¿Habrá un amigo de tu hijo cerca de ti? ¿Habrá un joven, un niño en la cuadra donde tú vives, que si caminas despacio te vas a dar cuenta que él tiene una necesidad que tú puedes cubrir? ¿Qué cuesta traer a alguien a sentarse a nuestra mesa y partir el tamal o compartir el ponche? Alguien me debe estar siguiendo en esta hora, pero solo estoy diciendo que debemos tocar a Jesús. Te reto a que toques a Jesús en esta Navidad. Pero hablando de estas necesidades emocionales, pienso que también existe la necesidad de la aprobación. Ir a la cárcel, que para mí es lo más terrible de esta demanda que Él nos está haciendo. Aquí en la iglesia por lo menos hay 3 grupos o 3 ministerios o 3 grupos de personas que se han movido para ir a las cárceles. Y no sé si ya pedí un aplauso para ellos, y si ya lo aplaudí, y si ya lo pedí, quiero que volvamos a dar un aplauso para estos hermanos y estas hermanas que se han movilizado todo el año para ir a la cárcel. Es lo más difícil, porque es la gente menos moral a la cual nosotros podríamos atender. Pero el reto está grande. La cárcel, visitar a alguien es darle aprobación aun cuando sus actos son reprobados. La necesidad de compañía. La gente quiere sentirse acompañada. A alguien acompañaremos en esta fecha. La tristeza, a alguien le daremos alegría. De hecho, hoy en la tarde vamos a tener un convivio y tal vez las familias pastorales están muy bendecidas, pero como organización nos queremos enfocar a nuestros hijos. Yo como pastor quiero que los hijos de los pastores de esta iglesia sepan que esta iglesia los ama. Tenemos una dicha en esta iglesia. He oído que en otras iglesias los hijos de los pastores son muy criticados. Y muchos de hijos de los pastores ya no siguen los caminos de Dios porque la gente les exige que vivan como los pastores. La iglesia es pequeña, los hijos todavía no tienen el llamado para ser pastores, se frustran y terminan odiando el evangelio. Yo no quiero que pase esto en esta iglesia. Cada vez que usted se encuentre un hijo de pastor, bendígale, no le exíjale, dígale: Dios te bendiga, qué bueno que estás sirviendo a Dios. Tu papá es una buena persona, tu mamá es una buena persona, porque nuestros hijos tienen que saber que los que servimos a Dios lo hacemos por un llamado. Así que la vamos a pasar bien. Y lo voy a decir, tal vez alguien puede criticarme, no los que está acá, sino como sale por televisión, radio, redes sociales y no da tiempo de editar. Hemos contratado a un cómico.
Usted dice, ¿qué tiene que ver la Navidad con un cómico? Pues tiene que ver mucho, la vida es integral. Y reír nos hace bien. Algunos se mueren antes por no reírse. Y algunos también se mueren antes por reírse mal, por burlarse de otros. O sea que hay que saber cuándo reírse. ¿Me está siguiendo? O sea, realmente se utilizan menos nervios faciales para reírse que enojarse. Fruncir el ceño requiere más energía facial y se arruga que reírse. Dice, no me voy a reír porque me arrugo. Cuando se enoja se arruga más que cuando se ríe. Bueno, alguien puede dar un grito de júbilo, por favor. Vamos bien, creo que vamos bien. Estamos entonces hablando de cubrir estas necesidades. Y el reto que les traigo es el siguiente. Si caminas despacio, probablemente descubrirás que alguien que tú conoces, no un desconocido, que alguien que tú conoces está en la cárcel. Probablemente alguien que tú conoces el 24 de diciembre la va a pasar en el hospital, no un desconocido. Camina despacio, piensa, ¿es un hermano de esta iglesia? ¿Es un vecino? Pero sería un acto maravilloso si este 24 de diciembre sacamos una hora o para ir a la cárcel, si es que hay visita en ese día, o para ir al hospital, o para ir a visitar a alguien que está enfermo en su cama y no va a salir el 24 de diciembre. Descanso en Dios que más de alguno de los que estamos aquí vamos a correr en esta visión, y esta Navidad vamos a tocar a Jesús, no solo en este altar, no solo levantando las manos y hablando lenguas, sino vamos a ir a tocar una necesidad. Alguien debe animarse conmigo, por favor. Y tal vez la tercera necesidad, entre tantas que hay, que hablé, la material, la emocional, la espiritual. Y en esto quiero decir lo siguiente: creo que estas épocas, estas fechas navideñas, son oportunas para cubrir el agujero más profundo en el alma y en el corazón de una persona, y es el agujero espiritual. Y el agujero espiritual es la evidencia de que Cristo no ha entrado al corazón. Hay muchos amigos nuestros, hay muchos familiares nuestros que por alguna razón no han respondido a la invitación de Jesús, no han respondido al llamado de Dios, no se han convertido. Pedimos al cielo que Dios nos dé la oportunidad, que abra una puerta. Y por favor, recuérdate de este momento. Cuando alguien en esta fecha te haga una pregunta, te exprese su necesidad, su preocupación, su enfermedad, su dolor, y no tenga a Cristo, es la señal que Dios te está diciendo: esta es la oportunidad de que tú le hables de Jesucristo. Que en la medida que oramos por su enfermedad, presentemos a Jesucristo como el que sana el espíritu y no solo el alma. Un día trajeron a un paralítico delante de Jesús, según lo narra la escritura en Mateo 9. No voy a leer todos estos versículos, pero trajeron al paralítico y Jesús dijo: hijo, tu fe te ha sanado. Dijo, tu fe te ha salvado. Entonces la gente comenzó a juzgar. Qué fácil. ¿Quién puede perdonar los pecados? ¿Quién puede hacer este milagro? Entonces Jesús dijo: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para remitir, para salvar pecados y sanar enfermos, le digo a este hombre: levántate y toma tu lecho. Y el hombre se sanó. Pero ¿qué era lo que pretendía Jesús? No solo sanar su cuerpo físico. A Él le interesa que nuestro espíritu esté fuerte, esté energizado. Eso significa que tengamos paz, que tengamos comunión con Dios. ¿Saben ustedes lo que significa estar lleno del Espíritu Santo y de gozar de una vida victoriosa? ¿No es eso glorioso? Hermano amado, te envío para que en esta Navidad, para que en esta época podamos compartir el evangelio a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, incluso a los que están en la casa. Sé que lo has hecho tantas veces porque esta iglesia es evangelizadora. Sé que has invitado para Abre tus Ojos, para el Megadía Feliz, para el Día Feliz, para el Círculo Familiar. Pero no perdamos la fe. Puede ser que en esta Navidad Jesucristo no solo esté cumpliendo casi 2000 años, sino que Jesucristo nazca en el corazón de la gente que nosotros amamos. Desatamos un espíritu de adopción, desatamos vida para los que están cerca de nosotros. Alguien diga amén, por favor. El tercer principio, debo ir aterrizando, es que tocamos a Jesús con acciones prácticas.
Si recapitulamos esto, dijimos, tocamos a Jesús cuando tocamos la necesidad. 2, tocamos a Jesús cuando tocamos las necesidades integrales de la gente. Pero tocamos a Jesús con acciones prácticas. Y yo le quiero proponer 3 acciones prácticas en esto que estamos leyendo. Número 1, dar. Diga conmigo, dar. Dar dinero, dar amor, dar sonrisas, dar miradas, dar abrazos sinceros, puros, dar nuestro tiempo, dar nuestra compañía. Yo sé que ya se lo he contado otras veces, pero mi cabeza tiene tan registrado ese acto tan insignificante, pero tan glorioso al final. Es del doctor Rodolfo Rossino, que escribió un libro sobre el estrés. Y leyendo ese libro me impactó mucho cuando él decía cómo por ayudarle a un amigo, él es un italiano, Rodolfo Rossino es un italiano que creció en Argentina y ahora vive en Guatemala. Pero cuando estaba en Argentina, dice, esto fue lo que sucedió, que en la escuela molestaban a un niño muchísimo. Ya se lo he contado como 3 veces, pero permítame una vez más. Y a este niño le botaron los libros, le estaban haciendo bullying al niño. Entonces se acercó Rodolfo Rossino, que era otro niño, recogió los libros y le ayudó. Se hicieron amigos, pasó el tiempo, llegó el día de la graduación. Y en el día de la graduación a este niño que le hacían bullying, seguramente era un nerd, todos molestan a los nerds, pero este jovencito ahora graduándose de nivel medio agarró el micrófono, agradeció a sus padres y luego agradeció a Rodolfo. Gracias, Rodolfo, porque tu acto generoso salvó mi vida. El día que yo me iba a suicidar, ese día recogiste los libros y me libraste de la muerte. Eso me ha impactado tanto, porque yo me pregunto, ¿qué cuesta levantar unos libros? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta dar una sonrisa? ¿Qué cuesta salir de la casa y ver que el vecino tiene la llanta pinchada y detenerme con él? ¿Sabe cuál es nuestro problema? Caminamos muy rápido, y cuando uno camina rápido, si es que logra ver el problema, no tiene el tiempo para detenerse. Necesitamos caminar despacio en la vida, para dar una sonrisa, para levantar un libro, para dar una taza. ¿Qué nos cuesta abrir un espacio más en nuestra mesa para dar de comer a alguien? ¿Qué nos cuesta? Partir el tamal, caray, ¿qué nos cuesta? Echarle más agua al ponche, ¿qué nos cuesta? Pero nuestro cascarón está muy grande, está muy grueso, y nuestro cascarón a veces se llama egoísmo. Así que dar es una acción concreta, pero creo que no solo podemos dar comida, bebida, regalos, dinero, debemos hacerlo. Pero la segunda acción es visitar. Iglesia, quiero movilizarte a que visites. Visita al necesitado, visita, lleva una palabra de amor, haz una pequeña oración. Sé que no eres pastor, tal vez no eres líder, tal vez tienes 6 meses de haberte convertido, pero cierra tus ojos y di en esa casa: Señor, bendice este hogar y bendice a mi amigo y mi amiga. Eso es todo lo que tienes que hacer. Pero la gente se va a sentir amada, la gente se va a sentir querida, la gente va a decir: wow, sacó tiempo que no tiene mientras todo el mundo anda corriendo. Él sacó tiempo para venir a mi casa, él sacó tiempo para venir a la cárcel, él sacó tiempo para ir al hospital. ¿Estamos? Excelente. Y 3, por algo Dios puso esto conmigo: dar, visitar y acompañar. Hay gente que lo que necesita es compañía. ¿Quién necesitará de tu compañía? ¿Para quién serás la respuesta de oración? Tú eres una respuesta de oración. Yo soy una respuesta de oración. ¿Saben? Nosotros todos los años, y no he terminado el mensaje porque quiero que tengamos la oportunidad de ser bendecidos con una ofrenda que se llama Mi Regalo para Jesús, pero no está terminando el culto. Pero esta ofrenda la queremos conectar a varios proyectos de la iglesia. Yo le voy a contar los proyectos, pero ese no es mi objetivo. Se los digo por los que no tienen revelación y que esto les ayuda a entender y los motiva por qué hay que dar. Lo digo por los que no tienen revelación, no quiere decir que están mal, pero ellos requieren argumentos para dar y les quiero agradecer. Y para mí es una alegría, pues es una oportunidad contarles
los proyectos que tenemos. Y aprovecho a darles gracias porque estamos construyendo el cuarto de oración, que ha sido el sueño de nuestro corazón, para hacer más de este lugar, un centro de adoración. De hecho, regresé esta semana y un hermano fuera del país me dijo: hermano, el año pasado nosotros nos habíamos comprometido a dar una ofrenda y no la pudimos dar. Nos tuvimos que venir, salimos de Guatemala, pero ahora que te vemos, por favor, da esta ofrenda a la iglesia. Él se llama César Suazo y con su esposa entregó una ofrenda que nosotros vamos a entregar para la construcción del cuarto de oración. Pero no estoy hablando ahorita del cuarto de oración, estoy hablando de los proyectos. Este año hemos estado apoyando a nuestra iglesia en Escuintla. El otro año queremos apoyar nuestra iglesia en México. Y apoyar la iglesia que vamos a abrir en México significa varias inversiones: cómo establecer la familia, el lugar donde estamos rentando, deben haber micrófonos, debe haber sonido, deben haber unas cuantas sillas. Es decir, esto requiere plata. Y algunos de ustedes, ahí se va a detener la estrella. Yo quiero que tú le preguntes a Dios: Dios, ¿dónde está la estrella? ¿En qué cárcel está la estrella? ¿En qué orfanato está la estrella? ¿En qué casa está la estrella? ¿En qué hospital está la estrella? Ayúdame a ver la estrella. Ayúdame a entender en dónde debo detenerme, en dónde tengo que abrir mi oro, mi incienso y mi mirra. Y todos entendemos que no estamos hablando de un incienso y una mirra literal. Estamos hablando del tesoro nuestro. ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Nuestra compañía? ¿Nuestros 10 pesos? ¿Nuestros 100 pesos? ¿O quetzales? ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Cuál es tu oro? ¿Cuál es tu incienso? ¿Cuál es tu mirra? Dile: Dios, muéstrame, dame revelación. ¿Dónde se detuvo la estrella? Ahí donde se detuvo la estrella, Señor, quiero ser generoso en tu nombre. Ahora, todo esto sabemos que tiene consecuencias, tiene resultados, tiene impactos. ¿Qué sucede cuando tocamos a Jesús? Que sería el cuarto principio. ¿Qué sucede cuando tocamos a Jesús? ¿Pasará algo cuando tocamos a Jesús? Pregunto, ¿pasará algo cuando tocamos a Jesús? Si ustedes han leído la Biblia, rápidamente registren qué sucede cuando se toca a Jesús. Milagros. ¿Qué milagros? Sanidad. Y estamos pensando lo mismo todos en aquella mujer que decía: si tan solo tocare el borde de su vestidura. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Ustedes creen que solo esa mujer tocó a Jesús? Hubo más, porque cuando Jesús se detuvo y dijo: señores, alguien me tocó, Pedro dijo: Dios mío, alguien me tocó. Todos te estamos tocando, te estamos apachurrando. Y tú te detienes preguntando: ¿quién te tocó en esta procesión? Por favor, Jesús. Y Jesús se volteó y dijo: no, pero hubo alguien que me tocó diferente. Hubo alguien que me tocó de una manera especial. Hubo alguien que tocó y salió virtud sanadora de mi cuerpo para sanarla. ¿Me están siguiendo en esta hora? Eso es lo que la Escritura nos está diciendo. Y esa mujer fue sana. ¿Por qué? Porque tocó a Jesús con revelación. Tenemos que tener revelación para saber dónde está la estrella. Porque cuando uno tiene revelación, encuentra a Jesús, adora a Jesús y saca sus tesoros. Ahora, esta es la revelación. Nunca más, cuando dejemos de pensar que no está Jesús ahí. Tenemos que ver a Jesús. Yo pregunto a los diezmadores: cuando ustedes están dando, ¿están pensando que le están dando a la iglesia, le están dando al pastor o le están dando a Jesús? Sean sinceros. Algunas veces, la mayoría de veces pienso que estoy ayudando a la iglesia, y eso es correcto. En el mundo material, por ustedes es que esta iglesia está sostenida, porque todo lo que ustedes miran aquí cuesta dinero, y no se abrió el cielo y cayó el dinero del cielo. El dinero salió de nuestras billeteras. Esa es la realidad, esa es la verdad. Pero solo eso es lo que vemos. Ayer, cuando veníamos de Cobán, veníamos muy felices por el éxito que habíamos obtenido, orando por una enferma, ayudando a 5 familias, dándole de comer a los 150 pastores, predicándoles, todo lo que hicimos. Y yo venía muy contento. Y Dios me habló ahí. Y porque los otros hermanos dijeron: qué lindo ayudar. Y cuando abrazamos a los pastores, y cuando la cara que hacían los pastores cuando le damos el obsequio, y Dios me habló y me dijo:
Eso es humanismo. Si tú solo miras a la gente, y no quiero decir que el humanismo en ese sentido sea malo, la generosidad o el altruismo, si eres altruista, felicitaciones, pero que tu vista no sea tan corta. Debes tener revelación, porque no es lo mismo darle dinero a un pobre y solo dárselo al pobre, que dárselo al pobre y entender que se lo estamos dando a Jesucristo. 4 menes logré arrancar, y los 4 menes vinieron de aquí de la primera fila. Bueno, pretendo ayudarte, porque sé que esta iglesia es generosa, y a los generosos le estoy hablando. Quiero animarte que cada vez que des, no solo veas con tus ojos físicos. Piensa, se lo estoy dando a Jesucristo, y si toco a Jesucristo, algo tiene que desprenderse de Jesucristo, un poder sanador, una bendición. ¿Y sabe qué encuentro yo en la Escritura? 2 frutos encuentro en la Escritura. Medio quiso arrancar ese aplauso, ¿eh? Parecía carro viejo esa cosa. Pero encuentro 2 efectos gloriosos. Uno es el gozo. Usted sabe que cuando uno toca a Jesús, uno se llena de gozo. Usted sabe que cuando uno toca a un necesitado y tiene la revelación que está tocando a Jesús, uno se llena de gozo. Los que dicen amén es porque lo han experimentado. Porque uno comienza con el corazón tocado, con lágrimas, y dice: qué dolor, qué desgracia, qué enfermedad, qué accidente. Y uno con lágrimas lo da. Pero después, cuando se secan las lágrimas, ¿qué es lo que queda adentro? Gozo, paz, satisfacción. Dice: caray, se siente pleno. Quieren ser plenos, quieren ser felices, queremos serlo. Tenemos que romper el cascarón de nuestro egoísmo, y la única manera es la generosidad y la liberalidad. Ese cascarón de la avaricia que todos tenemos desde que nacemos. ¿Quién le enseñó al chiriz decir mío y pelear y patalear por su juguete? No fue la nana, no fue la abuela, no fue el padre. Ese es nuestra naturaleza que todos tenemos. Pero yo desato gozo y alegría con ustedes, que ese es el principio bíblico. Por eso Dios ama al dador alegre, porque entonces la única manera de tener alegría cuando das es amando. No hay otra manera. Y cuando uno mira a Jesús, uno ama a Jesús. Pero el segundo resultado, que con esto estoy muy impactado. Termino donde inicié, Mateo 25. Nosotros que creemos que la salvación es un regalo de Dios, obtenida por fe y no por obras, nos cuesta interpretar este pasaje. A los que creen que la salvación es por obras, por bien portado, este pasaje lo entienden a su perspectiva, y ellos llegan a entender que van a entrar al cielo porque fueron a visitar a alguien en la cárcel, porque fueron a visitar a alguien al hospital, porque le dieron de comer a un hambriento, porque le dieron agua a un sediento, y porque le dieron ropa a un desnudo, según Mateo 25. Entonces dice Mateo 25:34: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego dice el versículo 37: porque tuve hambre y me disteis de comer. Y sigue todo el pasaje. Si tú crees que la salvación es por obra, aquí dice: yo compro el cielo ayudando al necesitado. Ese solo es un pasaje de la Biblia. Toda la Biblia nos habla que no nos alcanza. El presupuesto del cielo es muy caro, que no se puede alcanzar por nuestro buen comportamiento ni nuestra generosidad. El cielo se alcanza por la generosidad de Dios al enviar a Jesús en la primera Navidad a morir en la cruz del Calvario por mis pecados, y por la sangre de Jesucristo tú y yo somos limpios de pecado y obtenemos la vida eterna, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. ¿Están conmigo? Bueno, todos ustedes que creen que la salvación es por gracia, ¿cómo resolvemos Mateo 25? ¿Cómo resolvemos Mateo 25? A los de mi derecha: venid, benditos de mi Padre, porque de vosotros es el cielo. Y sigue diciendo: porque me vistes con hambre y me diste de comer. Y esta es la interpretación.
La interpretación es que la generosidad no compra el cielo, pero nos acerca a Dios. Nos acerca a Dios. Cuando yo tuve esa luz, porque sé que mis méritos no me ganan el cielo, entonces yo entendí por qué cuando he sido generoso mis oraciones son más sensibles, me siento más cerca de Dios. La oración, la sensibilidad al Espíritu Santo. ¿No es cierto que a veces cuando levantamos la mano no vemos nada, no sentimos nada? ¿Hace cuánto tiempo en nuestra oración que no percibimos a Dios, que no percibimos la llenura del Espíritu Santo? Entonces yo creo y proclamo y con seguridad profetizo sobre nuestra iglesia que los cielos de la comunión de Dios tienen que abrirse, porque la llave de la generosidad nos hacen más sensibles a la voz de Dios, nos hacen más accesibles a la presencia de Dios. Pruébalo, prueba ayudando a un necesitado, a un hambriento. Cuéntame, este 24 de diciembre, cuando vengas aquí a las 5 de la tarde, después de haber ido al hospital o después de haber ido a la cárcel, te aseguro que cuando entres por ese lobby te vas a derramar de lágrimas, porque la presencia de Dios va a ser fuerte sobre tu vida, porque la Escritura dice: benditos de mi Padre, venid y tener este acceso conmigo. Eso ha llenado mi corazón. ¿Cuántos testimonios podríamos contar? Pero me siento muy quebrantado. Quiero contarles qué pasó esta semana. Esta semana fue algo maravilloso lo que sucedió, porque logramos, la mayoría de los pastores, tomar unas vacaciones. Fuimos a Lirtra 2 noches. ¿Y cómo es que fuimos los pastores de vacaciones? La mayoría de los pastores de la iglesia son bivocacionales, tienen sus trabajos o tienen sus empresas. Pero resulta que un niño, cuando era niño, en una de nuestras colonias marginales aquí en Guatemala, cerca de su casa había un grupo familiar, y de niño lo llevaban a ese grupo familiar. Por un problema en su vecindario se tuvieron que ir a Estados Unidos. Y estando en Estados Unidos, yo estaba predicando en una iglesia, y el pastor lo envió a él a recogerme de una iglesia para llevarme a otra iglesia. Y cuando íbamos en el camino me preguntó: ¿cuántos pastores son? ¿Cuántos están casados? ¿Cuántos hijos tienen? Y me dijo este joven: yo lo que quiero es que los pastores y sus familias tengan una buena cena, que tengan una buena cena. Y entonces, al pensar en eso, yo le dije: hermano, somos 30 y con las esposas somos 60, y si metemos a los niños, por eso es que somos una mega iglesia, somos muchos. Y él me dijo: lo tengo en mi corazón. Bueno, el asunto es que este joven envió una ofrenda para que las familias pastorales, para que los pastores pudieran tener era una cena, y se terminó unos días vacacionales. Ellos tuvieron que aportar un poco, otra familia ayudó para una cena, y lo que dio este hermano pagó parte de las habitaciones. Por lo menos pagó las habitaciones de los pastores. Y sabe qué gusto siento decir esto en esta iglesia, porque en esta iglesia los pastores nos sentimos apreciados, nos sentimos respetados, y sentimos que esta iglesia ora por nosotros. Y no estoy hablando de mí. Yo creo que ese aplauso es para el pastor de distrito, para el pastor de área, que me consta sus desvelos, sus luchas, sus fatigas, sus dedicaciones, sus entregas. Esta iglesia es una iglesia de amor, y no sé cuál es el concepto de qué iglesia vengas y qué ejemplo te dio tu pastor, si fue bueno, si fue re bueno o si no fue tan bueno. Pero en esta iglesia aprendemos a servirnos los unos a los otros, y los pastores queremos que la gente sea bendecida, y todos queremos que Dios bendiga a la iglesia. ¿Está bien? Tenemos estos sobres que los vamos a usar, parte de esto, para comenzar nuestra iglesia en México, para seguir ayudando en nuestras montañas, para seguir ayudando la finalización de este año. Y vimos un milagro, porque se arruinó parte de los implementos de nuestro pozo, y una familia de esta iglesia dio 6,000 o 7,000 quetzales, y la iglesia tuvo que poner unos 38,000 quetzales. Y no estoy diciendo que ay, estamos pobrecitos, no. Quiero decirle que usted tenga una oportunidad de tocar a Jesús hoy con su ofrenda. Algunos hoy lo van a poder entregar, otros el próximo domingo. Pero hay un sobre, y yo quiero que usted levante ese sobre. Si ya tiene ese sobre, no quiere decir que está lleno, pero si usted a la entrada recibió un sobre como esto, por favor levante su sobre. Yo no logro ver. ¿Estará Pastor Guido? ¿Logras ver desde ahí? ¿Sí tienen los hermanos levantado su sobre?
Pastor Guido dice sí. Y si él es miope igual que yo, entonces aquí la cosa no funciona bien. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Aleluya. ¿Alguien siente en su corazón dar un aplauso a Dios y decirle: Dios, ayúdanos a ser generosos, ayúdanos a dar voluntariamente? Que Dios bendiga esta ofrenda, esos 10,000 quetzales, esos 20,000, esos 100,000. Dios hace cosas inimaginables, esos 5,000, esos 500, esos 100, esos 20. Pero queremos nosotros bendecir la obra de Dios, hacer los proyectos de Dios, que esto sea prosperado en nuestra vida. Queremos tocar a Jesús, queremos tener fe cuando damos. Sabemos que está la perspectiva material, y he hablado del pago de la reparación del pozo, he hablado de la construcción del cuarto de oración, he hablado del mantenimiento de esta iglesia, he hablado del proyecto de plantar una iglesia en México, he hablado del proyecto también de seguir sosteniendo la iglesia en Escuintla, y así vamos a estar echando adelante la obra de Dios. Eso es para explicar esto. Pero tengo que ser un hombre de fe, de creer que vamos a tocar a Jesús. ¿Y cuántos se animan conmigo a levantar sus obras?